Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Dice ahí la lección que estas características, estos estándares de carácter son un indicador de madurez espiritual y también, hermanos, pueden dar la verdadera medida de un hombre. Es decir, usted quiere saber la verdadera medida de un hombre, el verdadero peso espiritual que tiene un hombre, compárelo a la luz de estos requisitos y de los requisitos que están también en 1 Timoteo 3, 1 al 7. Repito, Dios quiere primariamente esto de los pastores, por supuesto, pero también lo quiere de hombres y mujeres. Hoy vamos a ver justo, ahí está la palabra en griego, dikaios, y esta palabra tiene ahí algunas definiciones. Tiene la raíz que viene de dike, que significa derecho, es decir, justicia, viene el significado, justo, equitativo, en carácter o acto, observador de normas, por implicación, una persona que es inocente y recta, persona o cosa que corresponde al estándar divino de derecho. Según la Real Academia, que obra según la justicia y la razón, que vive según la ley de Dios. Algunos sinónimos de esta palabra serían recto, honesto, honrado, íntegro, y un antónimo sería injusto. El primer punto dice la justicia en relación con la santidad. Entonces tienen que poner ahí en el primer punto relación, la justicia en relación con la santidad. Ahora, perdón, no había orado, así que vamos a orar. Ve esa frase que está ahí, la cantamos hace unos minutos: tu ley es mi sabiduría. O sea, para mí la sabiduría más plena, mi autoridad total es la ley de Dios, la palabra de Dios. Dice: mi bien mayor y también mi necesidad. Como necesitamos el pan para vivir, así necesitamos toda palabra que sale de la boca de Dios para poder estar alimentados en espíritu y alma. Dios bendito, gracias te damos por tu palabra, Señor, por la iglesia, por los hermanos, por la disposición que usted pone en nuestro corazón. Señor, por favor, háblanos, dirígenos, guíanos, transfórmanos, confórmanos a la imagen de Jesús a través de tu Santo Espíritu y tu palabra. Señor, te pido que mi humanidad no sea un obstáculo, que podamos presentarnos ante ti limpios, Señor, para poder agradarte. Háblanos, Señor, que tu palabra no pase por nuestra vida desapercibida, sino que sea nuestra norma de fe y práctica, Señor, que sea autoritativa para nosotros y que podamos tomarla con mucha seriedad, como usted lo desea, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Bueno, el primer punto que está ahí es la justicia en relación con la santidad. ¿Por qué? Porque justo y santo ocurren juntas con alguna frecuencia. Dice Efesios 4:24. Si usted busca bien rápido, hágalo y va obviamente a poder corroborar. Es muy importante hacer eso, ¿verdad? No nos dejamos llevar por lo que queremos o por lo que creemos nosotros, sino por la palabra de Dios. Efesios 4:24 dice la Biblia: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, hermanos, no sé si
me doy a entender, pero el primer versículo que está puesto arriba en su hoja es Tito 1:8, que dice que el hombre de Dios debe ser justo, santo. Entonces, generalmente estas dos palabritas vienen bien cerca, como en este caso de Efesios 4:24 y en 1 de Tesalonicenses 2:10, donde dice: vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. El anterior decía vestidos del nuevo hombre, en contraposición de despojarse del viejo hombre. El viejo hombre es impío, el viejo hombre es corrupto, el viejo hombre es sucio y no es justo, pero vístase del nuevo, que según Dios es la justicia y santidad. Vamos al siguiente párrafo donde dice: justo que cumple su deber para con los hombres. Justo es una persona que cumple su deber para con los hombres. Santo o piadoso es una persona que cumple su deber para con Dios. En sus tratos con otros, el anciano, el pastor, el obispo, ha de ser justo. Y en los tratos con otras personas, usted como hijo de Dios, los hijos de Dios tienen que ser justos con las otras personas. En relación con Dios ha de ser santo. Con respecto a su propia persona, ha de ser dueño de sí mismo. Porque Tito 1:8 dice: justo, santo, dueño de sí mismo. Para con otros justo, para con Dios santo, para con sí mismo, dueño de sí mismo. Entonces tenemos ahí dos aspectos muy importantes. El aspecto vertical, que tiene que ver mi vida con Dios, cómo yo me relaciono con Dios, cómo yo, por decirlo así, le respondo a Dios. Y también horizontal, cómo yo me desempeño con las personas. Justo, santo, dueño de sí mismo. Un pastor o líder de la iglesia debe ser justo, recto para con los hombres, santo, recto para con Dios, dueño de sí mismo, recto para consigo mismo. Vamos al segundo punto que dice la palabra del Señor, aclarando el asunto de la justicia. Escriba ahí, por favor, aclarando el asunto de la justicia. La justicia tiene su sentido soteriológico, número 2, un sentido civil, y tiene un sentido práctico o experimental. Si usted se está preguntando qué es la soteriología, es una rama de la teología que tiene que ver con la salvación. Tiene que poner ahí salvación, ¿cierto? No. Ya está, ok. La soteriología tiene que ver con la salvación de las personas. Lo civil y práctico sería un efecto o un resultado o una consecuencia de la salvación en esas personas. Ahora, aquí tenemos varios textos en el punto que sigue, pero igual, hermanos, quiero que podamos ir a ellos. ¿Está bien? Justo definitivamente no se refiere a su posición en Cristo. Digo, en este pasaje de Tito 1:8, pero no quiero dejar de mencionarlo. La Biblia dice que la persona que ha nacido de nuevo ha sido justificada. Ya que ni siquiera puede ser obispo un nuevo creyente, o sea, obviamente no está hablando de la justificación, aunque la incluye. Es decir, no es una referencia a la soteriología y muchísimo menos a una justicia propia. Hermanos, que la justicia propia solo existe en nuestros sueños más disparatados. Quiero decir, a ver, ¿qué es la justicia propia? Es cuando la gente trata de alcanzar la salvación por las cosas buenas que esa persona hace. Por no sé, por lo que sea, por leer la Biblia, por orar, por ir a la iglesia, por dar limosna, por leer libros, por practicar diferentes filosofías y portarse bien. Esa es la justicia propia. Quiero decir que la justicia propia es como el billete de 2,000 colones. No existe, no existe.
Solo existe la justicia atribuida a nosotros o imputada. Vamos a ver ahí si está, creo, los dos contrastes a los que rápidamente voy a hacer referencia. Número 1, la justicia propia versus la justicia de Dios. Y número 2, la justicia que es por la ley y la justicia que se recibe por la fe. Entonces, Romanos 3:10, yo creo que usted se lo sabe de memoria, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay ni un ser humano en toda esta tierra de los 8,000 millones de personas, no hay ni uno solo que sea justo. No hay ni uno solo. No podemos ser justos a menos que nuestra justicia nos sea imputada, es decir, transferida o atribuida, que Dios le ponga a usted de su justicia. De esta manera usted va a poder entrar al reino de Dios. Romanos 3:26 dice la Biblia, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. ¿A quién? Al que es de la fe de Jesús. ¿Quiere usted ser salvo? Tiene que ser de la fe de Jesús. Romanos 5:1, también muy conocido. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces somos justificados por medio de la fe, no por medio de guardar la ley de Dios, porque la Biblia dice que ningún ser humano puede guardar completamente la ley de Dios, y en lo que usted quebranta un mandamiento, por pequeñito que sea, los quebranta todos juntos. Es como que yo diga, voy a quebrar ese vidrio un poquito en la esquina, y en lo que lo quiebro un poquito en la esquina se quiebra todo el vidrio. Entonces no es como que usted diga, mira, voy a guardar 99 y este no lo guardo, porque la Biblia dice que si usted quisiera ser salvo por la ley, debería guardarlos todos, y solo hay una persona capaz de guardarlos todos, se llama Jesucristo. Primera de Pedro 3:18 dice la palabra del Señor, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Nosotros. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, aclaro, ahí está escrito, no somos justos, somos justificados. Dos cosas muy diferentes. Declarados justos legal y judicialmente justos, es decir, bienvenidos en el cielo, tan bien recibidos como Jesucristo mismo, porque tenemos esa justicia que Él da, aunque antes de Cristo éramos injustos. Filipenses 3:9 dice Pablo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia propia, repito, no existe. Romanos 10:2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, una persona que quiere establecer su propia justicia, en lugar de parecer bien ante Dios, se ve como un rebelde. Se ve como una persona que se está rebelando ante el método establecido por Dios para poder entrar al reino del Señor. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Usted quiere saber qué es lo más bueno que usted tiene delante de los ojos de Dios? Lo mejor que usted puede ofrecer, sus trapitos de gala, su vestido de domingo, lo mejor de lo mejor delante de Dios luce
como un trapo de inmundicia. Y en ese entonces no habían toallas sanitarias, no había papel higiénico, no había nada de eso. Para todo se usaban pedazos de tela. Eso era un trapo de inmundicia, una cosa que había quedado, que había perdido su pureza a causa de estar en contacto con cosas inmundas. Gálatas 2:21 dice Pablo: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, es decir, si usted pudiera salvarse siendo bueno y tratando de guardar todos los mandamientos, entonces por demás murió Cristo. Si usted pudiera salvarse por sí mismo sin requerir la cruz y el sacrificio de Cristo, entonces Él no hubiera venido, porque cada quien se hubiera podido salvar de esta manera, pero es imposible. Con razón su nombre profético es justicia nuestra, según Jeremías 33:16, que dice: en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Y yo aquí digo: gloria, gloria a Dios, porque no se me pide establecer mi propia justicia, se me pide confiar en Él para ser justificado. Gálatas 3:6 dice la Biblia: así Abraham creyó. Esa palabra es clave. Abraham creyó a Dios, y ese creer a Dios, dice, y le fue contado por justicia, es decir, le fue imputada la justicia de Dios. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. O sea que un gentil, si es de la fe, puede ser hijo de Abraham. Dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto, de seguro la referencia que Pablo da de que el hombre de Dios, de que el obispo, de que el pastor sea justo, no es tampoco en el ámbito civil, aunque de seguro lo incluye. Es decir, el obispo es alguien que sigue las normas generales de la sociedad humana, una persona civilizada. Eso dice el diccionario de griego. Tiene que ver con lo legal y la legislación. Tito 3:1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Es decir, ¿quiere usted ser justo? Primero que nada, tiene que reconocer su necesidad de Cristo, arrepentirse, tener fe en la obra redentora de Jesucristo. Número 2, tiene que guardar las normas que el país en el que usted vive tiene. Romanos 13:1 dice la Biblia: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, un policía, un tráfico, un gerente, un jefe, son autoridades. Incluso la mesera de la soda es una autoridad. Yo una vez escuché a un pastor que él era pastor y era presidente de una convención que reunía miles de personas en Estados Unidos. Y llegó una mesera y le dijo: pastor, usted no puede correr la mesa, o no, señor, usted no puede correr la mesa. Y él decía: qué interesante, o sea, yo soy una autoridad sobre miles de personas, pero aquí en este lugar la que manda es ella. Y yo, para agradar a Dios, tengo que hacer lo que esta persona me está diciendo. Entonces, una maestra, un chofer de bus, cualquiera persona, cualquier autoridad que está establecida, está ahí por Dios, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, estas dos cosas que acabamos de leer en Tito 3:1 y en Romanos 13 aplican siempre y cuando lo que el gobierno civil pide no vaya en contra de las normas del reino de Dios.
Hechos capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice Hechos 5, 28. Sí. Ok. Hechos 5, 28 y 29 dice, ahí están increpando a los apóstoles porque a ellos les dijeron que no podían predicar en Jerusalén. Y dice Hechos 5, 28, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, si lo que me pide a mí el gobierno va en contra de lo que Dios me pide, yo tengo el deber de sujetarme a la ley de Dios antes que a la ley de mi país. Porque eso fue lo que hicieron ellos. Número 3, la justicia práctica, la justicia del día a día o experimental, es la rectitud de vida a causa de la justicia de Dios en uno. Una persona que actúa rectamente para con los demás, es justo para con el prójimo, actúa con justicia en cada ocasión, lo que necesariamente exige hacerlo según lo que la palabra dispone. Quiere decir que ha de ser profundo conocedor de la Escritura para tratar justamente. O sea, si usted quiere cumplir las reglas de tránsito, debe conocer el manual de tránsito, ¿cierto? Si usted quiere cumplir las reglas del país, debe conocer ¿cómo se llama esto? La Constitución. Si usted quiere cumplir las reglas de Dios, debe conocer el libro de Dios y debe conocerlo profundamente. Debe ser un profundo conocedor de la Escritura para tratar justamente conforme a las disposiciones divinas cualquier asunto de los creyentes. Esta persona cumple sus deberes con los hombres. El anciano que puede calificarse de justo es aquel que refleja el carácter propio de Jesús, cuyo nombre es, según Hechos 13, 3, 14, el justo. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y viene con mayúsculas. Otra vez, santo y justo ocurren juntas, y pedisteis que se os diese un homicida. Su nombre usa exactamente la misma palabra griega, dikaios, solo que acá es un sustantivo en lugar de un adjetivo. Bien, vamos al punto 3, evidencia indeleble de justicia en el obispo y del creyente en general. Del creyente en general. Como dije antes, no hacía alusión a los dos tipos anteriores, es decir, justicia imputada y justicia civil, pero los incluye. Primera de Juan 2:29. Primera de Juan 2:29. ¿Están ahí? Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Usted quiere saber si una persona es salva o no? Ahí está. Dice que la persona, el verdadero creyente, entiende que Dios es justo. Y como Dios se comporta en rectitud, en santidad para con Dios y con los hombres, Él también procura imitar a Jesucristo. Y cuando lo hace, evidencia, no se gana la salvación, evidencia que es un verdadero convertido. Primera de Juan capítulo 3, versículos 7 al 8 dice, hijitos, Primera de Juan 3, 7 y 8, hijitos, nadie os engañe. Que nadie lo engañe, que nadie lo engañe, que nadie lo engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Hay muchas personas que dicen, yo soy salvo, yo soy un hijo de Dios, yo soy nacido de nuevo, pero viven su vida en pecado continuo, en pecados escandalosos, en pecados que
A ver, tal vez a nivel del mundo no son escandalosos, pero en el cielo son escandalosos. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Justo tiene todo que ver con la segunda tabla del Decálogo. Hermanos, los 10 mandamientos no eran 5 y 5, por si acaso, ¿verdad? O sea, la primera tabla tenía 4 mandamientos y tenían que ver con mi relación vertical. Y la segunda tabla tiene 6 mandamientos y tiene que ver con mi relación horizontal con las personas. Dios quiere, hermanos, que aprendan de memoria los 10 mandamientos. Me da mucho gusto hoy contar con esta linda familia que está aquí, estas 3 personas de aquí, y Dios pronto les va a dar una bendición, una hija. Y una de las cosas que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos desde pequeñitos son los 10 mandamientos. Usted debería hacerse una hojita bien bonita, imprimirlos, emplasticarlos, pegarlos en la refri y enseñárselos a sus hijos. Dígale, a ver, cuando se lo sepa todos, lo lleva a McDonald's, no sé, usted le da un buen incentivo. Pero los niños tienen que saber los 10 mandamientos. Ahí hay una pregunta: ¿qué le da un Dios infinitamente sabio a un hombre después de 40 días en el monte? 40 días, hermanos, ¿qué le da a Dios? Un Dios completamente sabio. La mente infinita. ¿Qué le da Dios a un hombre en un mes y porción? Le da 10 mandamientos. De 613, los 10 más importantes. Eso debe ser algo significativo para nosotros. No fue casualidad que Dios escogiera esos 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tienen que anotarlo ahí rapidín. No vamos a ver los primeros 4 porque tienen que ver con mi relación vertical con Dios, y eso lo vamos a ver en la lección de santo. Segundo mandamiento: no te harás imagen. Y el versículo 5 dice: no te inclinarás a ellas. Es un mandamiento con 2 incisos: no hacerse imágenes y no inclinarse ante esas imágenes. Tercero: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Número 4: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, voy otra vez. La justicia práctica tiene que ver con la segunda tabla del Decálogo. Y la segunda tabla empieza en el 5.º mandamiento, que es, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, primero, la honra a los padres. Hermanos, este no es solo el 5.º mandamiento, sino que es el primero de la tabla de calificativos de un hombre justo en sus relaciones horizontales. O sea, no es el 5.º, es el primero de esta categoría. ¿Ya? Y además dice la Biblia que es el primero con promesa. ¿Cómo se honra al padre? Al respetarlo, al obedecerlo. ¿Y qué más? Al recompensarlo. Este mandamiento obliga a los hijos a dar alivio a sus padres en sus necesidades. Vamos a Mateo capítulo 15, por favor. Mateo capítulo 15, versículos 4. Dice la palabra del Señor, Mateo 15, 4, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, Corbán, dice otro evangelio, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Es decir, papá, no puedo ayudarte, no puedo honrarte, no puedo darte plata. ¿Por qué? Porque todo lo tengo consagrado a Dios.
ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento, el quinto mandamiento o el primer mandamiento que tiene que ver con los prójimos de Dios por vuestra tradición. Es decir, la tradición es más importante que el mandamiento de Dios. Eso no debe pasar. Entonces, cuando somos adultos y ya no vivimos en la casa de nuestros padres o bajo su autoridad, ya no tenemos que obedecer a nuestro padre o a nuestra madre. Digo, sí los tenemos que obedecer, pero ya no los tenemos que obedecer porque ya no estamos ahí. Sin embargo, aún estamos obligados a honrarlos en este tercer aspecto. Entonces, hay una frasecilla que anda ahí por Facebook que dice así como: todo hijo que honra a su padre y a su madre le va bien. A ver, usted no debería hacerlo por esa razón, pero yo sí creo que es cierto. Sí creo que es cierto, definitivamente. Sexto mandamiento, Éxodo 20:13, no matarás. Es decir, parte de su justicia es que usted no asesine, más bien da a entender el mandamiento, más que matar. Entonces, ¿incluye esto matar un mosquito? Matar un mosquito es matar, ¿sí o no? ¿Usted ha matado un mosquito? Un montón, dice. ¿Matar un pollo? ¿Alguien ha matado un pollo? No. Eso es duro. ¿Una cucaracha? ¿Incluye la pena capital o la legítima defensa? Claro que no. ¿Incluye el sicariato, el homicidio calificado, el aborto o el suicidio? Claro que sí, ¿verdad? Absolutamente. ¿Puede incluir allí el tentar a los hombres al vicio y a los delitos que acortan la vida? Claro que sí. El sexto mandamiento requiere que consideremos la vida y seguridad de los demás, así como tenemos consideración por la propia. Entonces, esto para mí se relaciona también, aunque no es la ley así específico con el evangelismo, pero si usted de verdad quiere cuidar la vida de otra persona, tiene que compartirle el evangelio. Y lo que es menos obvio, Mateo capítulo 5, donde se le conoce esa porción como las 6 antítesis. Mateo capítulo 5 es Cristo explicando la letra de la ley y la esencia o el espíritu detrás de esa ley, porque los hombres en Israel era como: a ver, yo vi una mujer de arriba abajo, la decía en mi corazón, pero no me acosté con ella, entonces no pasa nada. Y Jesús dice: no es así. Mateo 5:21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Ok, ¿ustedes entienden? Ok, sí. No matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Perdón, ellos estaban en el otro mandamiento. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, hermanos, escuche esto. La implicación de ese mandamiento, no matarás, incluye sentimientos de enojo. Será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto prohíbe toda envidia, maldad, odio, ira, todo lenguaje provocador o insultante, todo espíritu de venganza o rencor. Este mandamiento requiere un espíritu de paciencia, bondad y, muy importante, perdón. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice la palabra del Señor. Primera de Juan 3:15: todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Cómo voy a ser un homicida si yo no he matado a nadie? Pero Juan, que caminó con Jesús, entendía el mandamiento que Jesús dio y entendía a plenitud de ese mandamiento. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y ustedes saben, dice Juan, que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es decir, una persona que tiene este espíritu de enojo continuo no ha sido regenerado, no ha sido salvo tampoco. Séptimo mandamiento, Éxodo 20:14. Éxodo 20:14. ¿Cuál es? No cometerás adulterio. Se refiere a la castidad. ¿Por qué? Porque si usted dice, bueno, yo soy joven,
no estoy casado, no puedo cometer adulterio, no puedo quebrantar el séptimo mandamiento. Usted puede con impureza, con lascivia, con inmundicia, quebrantar el séptimo mandamiento. Esta prohibición enseña respecto al matrimonio. Debemos temer tanto eso que contamina el cuerpo como lo que contamina la imaginación o a despertar pasiones. Queda bajo esta ley como son los retratos obscenos, es decir, la pornografía, libros o conversaciones impuras o cualquiera otra materia semejante. Efesios 5:3 dice la palabra del Señor: pero fornicación e impureza, vamos a ver, Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. Ahora, fornicación incluye toda clase de impureza sexual o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Es decir, ni deberíamos hablar de eso, mucho menos practicarlo. ¿Incluye esto la trata de personas? Sí. ¿Advierte contra la explotación del cuerpo de otra persona? ¿Violaciones? Sí. ¿Incluye codiciar en el corazón? ¿Fornicación? ¿Incluye todo acto sexual? Sí. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 27, en ese mismo sentido de que hay una antítesis en cuanto a la letra de la ley y el espíritu de la ley. Mateo 5, 27, dice la palabra del Señor: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces ahí está bien clarito. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice la palabra del Señor, Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, es decir, cómo ser justos, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparte de fornicación, es decir, de toda impureza sexual, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa o su propio vaso, su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El octavo mandamiento es: no hurtarás. Se refiere a cualquier acto por el cual una persona priva a otra de lo suyo. El octavo mandamiento es la ley del amor en cuanto al respecto de la propiedad ajena. La porción de cosas de este mundo que Dios nos ha asignado, en tanto se obtenga en forma honesta, es el pan que Dios nos ha dado, por lo cual debemos estar agradecidos, contentos, y el uso de medios legítimos, confiar en la providencia, y usando medios legítimos podemos confiar en la providencia de Dios para el futuro, no robando. Aprovecharse de la ignorancia de alguien es robar. O sea, si a mí me dan un préstamo sabiendo que yo no lo puedo pagar, me están robando. Ya. La comodidad o la necesidad del prójimo y muchas otras cosas quebrantan la ley de Dios, aunque la sociedad no vea culpa en ello. Hermanos, defraudar al fisco es robar, ¿cierto? Contraer deudas sin pensar en pagarlas es robar. La extravagancia, vivir de la caridad cuando no es necesario, toda opresión del pobre en sus salarios es robar. Si yo contrato un seguro y luego le digo, no sé, a don Daniel que me despedace el carro, yo estoy robando.
Y hay mucha gente que hace eso. O sea, paga el seguro, ya sabe que el carro está asegurado, le dice a alguien que le despedace el carro para cobrar el seguro. Hay que tener mucho cuidado, por supuesto. ¿Por qué? Yo digo porque vi personas en mi juventud hacer eso y hasta pedirle a personas hacerles eso. Entonces, eso es robar. 9º mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este tiene que ver con nuestro nombre, el propio y el del prójimo. Nos prohíbe hablar falsamente de cualquiera cosa, mentir, hablar con equívocos y planear, pretender engañar en cualquier forma a nuestro prójimo. Hablar injustamente contra nuestro prójimo, dañar su reputación, dar falso testimonio contra él, o en la conversación corriente, calumniar, murmurar y andar con chismes, tergiversar lo que se ha dicho, exagerar y pretender de cualquier forma mejorar nuestra reputación, degradando la fama del prójimo. Este mandamiento nos prohíbe dañar el carácter de otra persona haciendo declaraciones que no son ciertas. Y el versículo que más me impacta en este mandamiento, honestamente, y usted me ha escuchado muchas veces decirlo, es Mateo 1:19. Cuando José se dio cuenta que María estaba embarazada y José decía: a ver, yo no me he acostado con María. Si María está embarazada, ¿de quién es el chiquito? O sea, José tenía toda la razón para creer que ese bebé no era suyo. ¿Y qué tal que María le dice: es que es del Espíritu Santo? José va a decir: ajá, sí, claro, ya yo lo voy a creer. Pero Mateo 1:19 dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Infamar es quitar la fama, honra o estimación a alguien. Y si José hubiera querido hacer un burumbum, hacer un escándalo, tenía todo el derecho de hacerlo porque él tenía la verdad, pero no quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque era justo, dice la Biblia. Porque era justo. Va a haber momentos en que usted va a tener toda la verdad en la boca para decir de otra persona, y Dios va a probar su justicia sobre cómo usted trata esas cosas. 10º mandamiento y último, Éxodo 20:17: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Los otros prohíben todo deseo de hacer lo que será un daño para nuestro prójimo. Este prohíbe todo deseo ilícito de tener lo que nos produzca placer a nosotros mismos. Ahí usted puede leer en su casa 1 Reyes capítulo 21, donde se habla de la heredad de Nabot y Acab, y ahí casi se quebranta cada mandamiento. Acab quebranta prácticamente cada mandamiento. En Hechos 20:33, Pablo le dice a los efesios: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Aplicaciones para finalizar. Hermanos, ¿sabía usted que hay otra persona en la Biblia que se llama Jesús? Que era un amigo de Pablo. Y que este nombre tenía un apodo particular. Búsquelo en Colosenses 4:11. Qué bonito que nuestro apodo, que nuestro mote, que nuestro sobrenombre pudiera ser el justo. Dice Colosenses 4:11: y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. O sea, Pablo dice que tiene 4 ayudantes
Uno se llama Onésimo, otro se llama Aristarco, otro se llama Marcos y el otro se llama Jesús. Y Jesús tiene un sobrenombre, le dicen el justo. ¿Usted sabe qué tipo de persona hay que ser para que le digan el justo? De este hombre no sabemos nada excepto su nombre y su apodo. Nada más, nada más. Número 2, la justicia de Dios debe ser una prioridad para el discípulo de Jesucristo. Mateo 6:33, usted se lo sabe de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y hermanos, si hay recompensa por recibir a un justo que no entra en la categoría de obispo o de anciano, pastor. Imagínense qué tipo de recompensa le espera a quien sea ese alguien. Mateo 10, 41 y 42, último texto, les estoy hablando en serio. Mateo 10, 41 y 42 dice así: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No deberíamos hacer nada por recompensa. Pero ¿en qué contexto se encuentra esto? Es decir, en el nombramiento de los apóstoles, en la comisión de los apóstoles, se les dice a los apóstoles que van a padecer, que van a tener persecución, pero también se dice que cualquiera que reciba a uno de sus siervos, a un profeta, va a tener recompensa de profeta. Pero hay otros que no son profetas, ni son pastores, son cristianos justos. Y otros son creyentes así como por fuego, que dice la palabra, y otros no son, otros creen ser y no son. Entonces cada quien tiene que decir qué tipo de persona quiere ser, y con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, porque yo creo, hermanos, que nada de esto es lograble por usted mismo. Más bien, la vida cristiana no es difícil, la vida cristiana es imposible. Pero si usted, como dice Efesios, se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza, entonces usted puede ser el tipo de creyente que Dios desea que usted sea. Pero hay que morir a uno mismo, hay que priorizar el reino de Dios y su justicia, y entonces vamos a ser ese tipo de personas. Ojalá que usted en el trabajo sea el justo. No, ni le diga a Daniel, porque Daniel no va a ir. No es que él juega ahí, él juega de quién sabe qué. A usted no le importa si le dicen que juega de quién sabe qué. Lo que importa es qué piensa Dios de usted. Eso es lo importante. Padre Celestial, gracias por ser nuestra justicia. Gracias por morir por nosotros, los injustos. Señor, ayúdanos a no procurar nuestra propia justicia. Ayúdanos a entender que nuestras mejores obras y nuestras mejores justicias delante de sus ojos son como trapos inmundos, sucios y asquerosos, porque no tenemos nada que entregarle a usted. La única cosa que podemos hacer es creer en usted, en su sacrificio, y recibir su justicia para ser realmente dichosos, bienaventurados y bien recibidos en el cielo, tal como lo es Jesucristo. La Biblia dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Es un privilegio haber recibido esa justicia suya. Pero no solo recibimos su justicia, sino que nosotros le transferimos a usted nuestras culpas y nuestros pecados. Señor, ayúdanos a vivir a la altura del sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ayúdanos a no vivir ya nosotros, sino que usted viva en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.